Y ahora sí debo confesar que estoy emocionada por mi siguiente entrevistado. Él me conoció cuando yo estaba en la barriga de mi mamá. Me emociono, pues perdónenme por la voz, pero ha sido él y su esposa grandes amigos de mis padres, porque en casa se hacían muchas jaranas. Y realmente mis papás ya no están conmigo, pero yo los he adoptado a él y a su esposa como mis papitos adoptivos. Y realmente para mí es un honor poder entrevistarlo porque es un talentoso compositor. Tiene una manera de decir las cosas que ya quisiera uno tener ese don. Pero además, una personalidad y una manera de ver la vida que creo que si todos la viéramos así, seríamos más felices y tuviéramos menos problemas. Hoy converso también con Iván Abanto Castro. Hola Iván, ¿cómo estás? Bien, Fátima, para corresponder a tus palabras, la verdad, Toya y yo te sentimos una hija también por el tiempo que te conocemos y nos sentimos, dicen que el orgullo no debe decirse, pero sí nos sentimos orgullosos de tus logros. Gracias, Iván. Y yo justamente aquí en el programa quería un poco compartir con toda la gente que nos ve sobre tu obra, porque uno habla de los compositores y muchas veces no sabemos de lo que estamos hablando. ¿Qué es un compositor? ¿Es el que hace la letra? ¿Es el que hace la melodía? ¿Cómo se define? A ver, en la ABDAIC, cuando tú registras un tema, el formulario de registro establece así fehacientemente, taxativo, que dice, el autor es el que hace la letra y el compositor el que hace la melodía o la música. Y cuando alguien... Pero en tu caso tú haces ambas cosas. En la mayoría de las canciones, pero en otras he compuesto, como ya más adelante conversaremos, a la limón con la Toya, ¿no? Es decir, ella ha hecho, la Toya y mi esposa, Toya Hernández, también es autora, por ejemplo, en este caso específico, ella es autora, hace poemas y yo los musicalizo. También lo ha musicalizado Fernando Rentería, mi hijo Iván Abanto también ha musicalizado tema de ella, pero ahí está la diferencia de lo que justamente tú consultas. Autora, Toya, no es compositora. Compositores somos los que le hacemos la melodía a sus letras. ¿Y cómo eras de niño? O sea, ¿en qué momento de tu niñez tú empiezas a escribir o a imaginar o a ponerte en el lugar del otro? Porque muchas de las personas dicen, es que no puede ser que alguien viva tanto. No, es que te pones también en el lugar y en los sentimientos del otro. Pero desde chico, ¿en qué momento es que nace? Claro, es cuestión de inspiración, no siempre es una vivencia personal del compositor. Yo recibí una influencia muy fuerte de un profesor de literatura, Jorge Bernedo Oviedo, y nos impactó a un grupo de amigos que empezamos a pensar en poesía, porque nos volvimos unos asiduos a la lectura, a la literatura, y tratábamos de inventar palabras, mejor dicho, de recopilar palabras nuevas para hablar entre nosotros. Es una cosa loca que nos pasó en esa época. Y empecé a componer. Yo tenía 14 años, 15 años cuando empecé a componer y en esa época conocí a un señor Lucho Aguilar, que es el de la nueva ola. Ajá. A los 16, sí, a los 16, 17 años me llevó a Radio Mundial, que había un programa que se llamaba Acuarela Estudiantil. Mira, y ahí conocí a la dama del verso, a Cecilia del Risco, que después fue, ella era Cecilia Risco Balbán, y su padre era amigo de mi padre, y ahí nos conocimos, hicimos ciertas amigas, ¿no? Entonces, pero yo empecé a componer así a los 16 años más o menos, por esa edad. Hice un tema, Ya no tiene alma mi canción, hice Ya no vuelvas, y hice Chiquilla mí, esos tres temas que fueron el orden en que se grabaron después más adelante, ¿no? ¿Y qué te motivó? Es decir, la historia de alguien, algo que tú sentías. Sí, no respondía a lo que tú mencionaste. El compositor, alguna vez escuché de un autor, creo que fue del poeta César Calvo, que dijo que la inspiración está por encima de todas las personas, pero solamente los creativos, los compositores, los autores, pueden coger la idea y desarrollarla. Porque como tú conoces, sabemos, los temas son uno solo, el amor, ¿no? El desengaño. Pero cómo lo dices, cómo lo desarrollas, ese es el tema. ¿Cómo lo haces? Ahora, en tu caso, el proceso creativo que tú tienes, ¿te viene de pronto eso que dicen, estoy en un micro y tengo que parar? Bueno, ahora tenemos celulares, ¿no? O te sientas y es un trabajo metódico y dices, hoy voy a escribir algo. ¿Cómo fluye en ti? No, no, no.
No, porque inclusive al final de esta conversación te quería comentar que yo estoy escribiendo cuentos y escribo décimas. Y yo me siento a la computadora e inicio el tema y lo trato de desarrollar con que te digo, con lo clásico, lo elemental que existe en una creación literaria, que es planteamiento, nudo y desenlace, ¿no? Pero Ajá. no me meto, no hago el planeamiento, entro y la inspiración viene y voy desarrollando, ¿no? Ujú. Y en qué momento, cómo se da tu salto a entregarle a otros ya tus temas? Estábamos hablando cuando eras Ya, chico, que haces estas tres primeras canciones, y qué pasa ya, luego sí. de ello. Eso es importante. Yo estudié en el Cultural Peruano Norteamericano con un amigo Edwin Alvarado, estudiamos Ujú. 2 años y medio. Edwin fue el primero que me grabó. Él era cantante de charapa, le gustaba y todo, me estaba metido en el ambiente. Además, y él fue el que me grabó por primera vez una canción que se llamó No tiene alma mi canción, que fue mi primera canción. Después grabó, y ese fue un éxito porque llegó a estar en primer puesto en el ranking en un programa de Enrique Llamosa de Radio 1160 de esa época, ¿no? Pero mira, no me motivó a continuar haciendo cosas. Yo me planteé, yo tengo sequías autorales. Hay momentos en que hay años que yo que no compongo a veces, en un año. No soy prolífico. Tengo, por decirte, en mis 60 y tantos años que yo tengo más o menos 60 canciones y pico, o sea, una por año. ¿Ves? No soy Ajá. de aquellos a pedido tampoco. A mí se me No, viene la inspiración y el desarrollo, ¿no? Y se me hace muy difícil musicalizar letras, por ejemplo, lo de las de Toya, pero los he logrado. por amor, por amor. Para amor. Ahora, con Edwin Alvarado fue realmente el paso grande, porque él no solamente hizo No tiene mi canción, sino que después hizo Ya no vuelve, así que no tuvieron tanto éxito, Escúchame, pero pero Iván, esas primeras en ese canciones, ¿qué género eran? baladas, siempre fui Baladas. baladista. Sí, y en ese mismo género, Carmencita Urga me grabó un tema, Si supieras, que no tuvo mayor éxito, ¿no? Pero más adelante, Edwin grabó un tema que nosotros hicimos el segundo puesto en el Festival de Trujillo, letra mía, música de él, Enamorado, el año 70, cuando el festival era internacional, fuerte, ¿no? Ujú. Y Katia Castelar, una brasilera que vino a cantar, interpretó un tema mío que entró también a las finales, que se llama Otra vez como ayer. Todas son baladas hasta ese momento. Hasta ese Todas momento. eran baladas. Sí. ¿Sabes cuándo empecé con los valses? Con Tu larga ausencia, cuando tenía más o menos 28 años, algo así. Ajá. Que fue mi primer larga ausencia. ¿Y por qué fue que llegué a hacer valses? Porque la Toyita se fue con sus padres a Ica y con mi hijo Ivancito se fueron a Ica una semana de vacaciones. Ajá. Y me entró la melancolía y le hice Tu larga ausencia a la Toya, ¿no? Y luego Pero cuando tú escribes, por ejemplo, tu larga ausencia y llega el momento en que la escuchas en la voz de otro, ¿qué sientes como autor, como compositor? yo ya había tenido esa experiencia con Edwin en el caso de las baladas, pero te voy a ser sincero, soy eh, resiliente. Es un término que se aplica a las personas que no pueden soltar la emoción. Yo no he llorado casi nada para el deceso de mi padre y mi hermano. Y cuando ganamos el festival, el segundo puesto del festival de Trujillo, que era festival de Trujillo en esa época, tampoco salté ni nada. Entonces, no puedo, y eso es malo además, ¿no? Porque dice que no se debe cortar las emociones. Pero escuchaba las canciones, la verdad que no sabía qué estaba pasando conmigo. Este, Cuando pasó el tiempo, tú sabes que en alguna oportunidad Edwin más adelante grabó Volver, que fue un éxito rotundo en todo el Perú. Lo vendí mucho y gané buen dinero. Más adelante grabó El eco de tu adiós, él lo grabó con Gracias por tu adiós y lo envió a Colombia. En Ajá. Colombia lo recibió Rodolfo Icardi, un colombiano que vende mucho. Y a partir de allí, El eco de tu adiós tiene 110 versiones en el mundo, en diferentes géneros. Cumbia, cumbión, Tex-Mex, merengue, de todo tiene, ¿no? Y 51 millones de visitas tengo para ese tema. Es mi mayor éxito. ¿Consideras que sí es tu mayor éxito? Porque a veces el éxito es distinto para todos. O sea, en lo personal,
¿consideras que esa es la canción de mayor éxito? Discográfico. Ajá. Lo terminé diciendo que es mi mayor éxito discográfico. Cuando empecé a hacer valses, yo tenía mis temas que eran bastante planos, como se dice, notas naturales. Ajá. Yo no toco instrumentos ni escribo música. Entonces mis canciones eran llanas. Pero me empecé a reunir con Javier Cisneros, con Raúl Valdivia, con el mismo Fernando Rentería y otros que tienen otros conceptos musicales armónicos, Ajá. que hacen bastante armónicos sus canciones. Y yo dije, yo también puedo, ¿no? Intentaré. Y entonces empecé a hacer canciones que tienen otras condiciones, como por ejemplo el que tuve la oportunidad de cantar en tu dignísimo hogar, que es Los colores del amor, ¿no? Que tiene Bella la canción. armonía. Y con ese tema gané un festival en Sony M, porque Sony organizó un festival para 12 ganadores de ese festival, que cada uno debía interpretar su canción. Y por ese motivo, además, soy socio de la UDAI, y gracias a Toya, porque ella fue la que presentó el tema. Muy bien, Iván, vamos a hacer una pequeñísima pausa y vamos a seguir conversando sobre tu trayectoria, tu gran aporte como personalidad de la cultura y por supuesto la belleza de las palabras puesto en tu papel siempre. Hacemos una pausa, regresamos aquí en Cuéntamelo Todo, hoy conversando con Iván Abanto. Hola, soy Fátima Saldoní y quiero presentarte La Abeja Producciones, una propuesta que te va a permitir a ti tener tu programa propio. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo, desde la producción, la edición y finalmente darte el producto que tú necesitas para que sea visto en tus redes sociales, pero también en nuestro canal digital. Te invito a ser parte de La Abeja Producciones para que puedas seguir creciendo con tus sueños. Estamos de regreso en Cuéntamelo Todo, hoy hablando con el gran Iván Abanto Castro. Realmente es un honor poder conversar con él y que todos conozcan la obra de este gran compositor peruano. Cultural, tuve la feliz oportunidad de trabajar con el doctor César Miró, un programa que llamamos Culturales en el auditorio de la RAI del Gironica. Presentábamos temas culturales de diferentes géneros, de diferentes motivaciones, ¿no? El doctor César Miró era el director del programa, yo era el conductor, pero aprendí mucho con él. Yo salía del banco corriendo para ir a conversar con él porque era una fuente de sabiduría. Claro, porque algo que no saben es que tú paralelamente trabajabas en el Banco Continental. Así es. Y ahí fue que precisamente fundamos con Hugo Paredes La Peña del Banco Continental, y yo tuve la oportunidad de conducir, porque yo no cantaba, ¿no? O sea, a mí me gusta cantar además. Entonces, conducí el programa. Y ahí, en una oportunidad, nos invitaron para un homenaje al Señor de los Milagros que iba a hacer la TAI. Me invitó Juanito Mosto. Fuimos, me vio el doctor Miró, y en ese cambio que hubo de presidencia justamente fue que me invitó para hacer este trabajo. Paralelamente, tuve un programa de radio Omega, que era de la Arzobispado, que Hugo Paredes, que ha sido siempre mi adú de trabajo. Hicimos la hora de gala peruana durante 7 años, con programas en vivo los sábados, y donde ha habido la oportunidad de no descubrir. Yo no creo que descubrir sea cuando van a mi programa. Yo no fui a buscarlos y los descubrieron. Estuvieron Carlos Castillo, Caterín Cuadro, Pamela Banto, Renzo Gil, Carlos Ayala, una serie de músicos e intérpretes jovencitos, hasta que del colegio iba, ¿no? Pero tuvimos la oportunidad esa de darles el micrófono, ¿no? Eso creo que es uno de los buenos logros en el ámbito de la cultura, porque fueron niños, adolescentes, que luego tienen ahora, pues, están en la palestra, están cantando en la televisión, han grabado discos, ¿no? Ahora, Iván, a mí me gustaría, sabes que el programa se llama Cuéntamelo Todo, pues, los secretos. De las canciones más importantes que tú tienes, me gustaría que nos cuentes la historia de esa canción. Bueno, mira, uno de los temas, el valse, por decir, el Eco de tu Adiós, tanto Volver como el Eco de tu Adiós, yo tenía 16 años, no tenía mucha historia que contar en realidad, sino que simplemente fue una cuestión de inspiración, ¿no? Que Dios da, porque yo siempre agradezco este talento a Dios, no hay otra. Entonces, de eso no, pero por ejemplo,
Inclusive, mira, al respecto, tengo una canción en la que yo hablaba de como si yo fuera viudo, ¿no? Que había fallecido mi esposa. Esto lo grabó Carmencita Burga, ¿no? Pero fue imaginado, obviamente, yo nunca he sido viudo, Claro. y quiero ser. ¿No? Entonces, estas cosas son las que el compositor adopta de otras versiones. Por ejemplo, la historia a usted, señora, usted que es un tema que compuse con Toya, Toya la autora y yo el compositor, esa letra la hizo Toya basada en la historia de una compañera de trabajo que Ajá. había tenido un problema con el esposo, ¿no? Y bueno, trajo la historia, la desarrolló, bueno, hacerle música a una letra, en mi caso, que no toco instrumentos algunos, se me hizo difícil, pero lo hicimos. Y desde ahí ella trajo desde que soy tuya y otros temas más que fueron bastante, con muchas versiones, ¿no? Pero yo particularmente las canciones que he hecho no tienen salvo lo que te comenté de el primer vals, Tu Ujú. larga ausencia, ese sí tiene una historia propia, porque como te repito, todavía se fue de viaje y yo la extrañé. Pero después el resto todo ha sido bastante elucubrado por mi mente, ha sido gestionado por una cuestión de imaginación e inspiración que yo agradezco a Dios, Ujú. francamente. Ahora, ¿qué es lo más difícil de la composición? O sea, llega un momento en que el papel queda en blanco, llega un momento en que lo arrugas y lo tiras al tacho o borras la pantalla. O en tu caso, Ah, fluye todo mira, libremente. dime. O fluye libremente. O sea, el momento, ¿tienes momentos de vacío que quieres componer y no puedes? ¿O no ha pasado eso? Sí, en mi caso sí, porque hay compositores muy famosos y algunos no, que tú les das un tema y lo desarrollan al toque, inmediatamente, tienen esa capacidad, Dios da ese talento, yo no. Yo he tenido canciones que no he terminado nunca, y el hecho de que tenga solamente 60 y tantas canciones en 50 y tantos, 60 años de compositor que tengo, o sea, una canción por año evidencia que no tengo esa facilidad para crear inmediatamente. Ujú. Hay canciones como el tema con que gané el Festival de Trujillo del 2021 con José Antonio, el hijo de Roncayulo. Ganamos el Festival de Trujillo con un tema, Por eso te amo. Ese tema creo que lo hice en 3 meses, porque iba y venía la inspiración y hasta que me concluí, pero gracias a Dios fue un buen tema porque gané el Festival de Trujillo, ¿no? De 2001. Sí, pero ya te digo, vivencias así personales, no, la verdad que no. Porque yo soy romántico, soy de amores, ¿no? Yo Ajá. hablo de amor, de esas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema que canté en tu casa que titulé Tengo que hablar contigo, Ujú. eso sí está inspirado, por decirte, en un amor guardado, ¿no? Yo a Toya la conquisté con una cartita y al año me respondió, como les conté, y eran otras épocas, ¿no? Claro. Uno tenía que confesar el amor, ¿no? Declararse se llamaba eso, ¿no? Y no siempre era aceptado, entonces había temor. Entonces era por cartita. Esa canción sí guarda relación con mi vivencia de mi declaración con Toya, pues, ¿no? Ujú. Ahora, en esos tiempos de modernidad, Iván, muchos creen que todo es muy fácil. Y los jóvenes dicen, yo compongo, ¿no? Y las composiciones a veces uno dice, ¿qué cosas quieren decir? ¿Cuáles son, según tú, las características que debe tener alguien que quiere dedicarse a componer, a escribir una canción? O sea, ¿qué se necesita? ¿Pasión? ¿Leer? ¿Escuchar? ¿Qué camino seguir? Yo adopté un camino totalmente personal. Yo dejé de escuchar canciones y mea culpa. Yo reconozco que no recuerdo canciones, creo que hasta Nicola Di Bari y un poco más adelante, pero no escuché nunca más, ¿no? Simplemente por no querer copiar, contagiarme Ser influenciado. la reminiscencia autoral se llama, ¿no? Porque hay reminiscencias autorales que uno, sin querer, queriendo, toma de otros autores. Pero la recomendación en primer término, creo yo, es la lectura, porque no puedes desarrollar un tema si no tienes un background cultural de lectura que te permita desarrollar
con un vocabulario, con una coherencia y con un desarrollo gramatical, ¿no? Claro. Yo creo que eso es importante. Ahora, en cuanto a la música es inspiración. En la época de la cumbia antigua, la chicha, como empezó, eran solamente guitarristas. No había letras. Inclusive en la DAI hay canciones que tienen cuatro versos, una copla, una redondía, una cuarteta. Y esa es toda la canción. No habían autores tanto como compositores, pero al compositor le viene la inspiración y la habilidad, pero previa práctica. La persistencia, la insistencia en el desarrollo de la ejecución de un instrumento es importantísimo. Uh-huh. Ahora, ¿y qué siente un compositor cuando un cantante cambia la letra porque le da la gana o por ignorancia o por lo que sea? ¿Se siente mal? ¿Qué pasa con el que ha escrito esa letra? Me ha sucedido. Yo la verdad no resiento mucho el cambio porque en 2 oportunidades que han hecho el cambio no han variado mucho el sentido, no ha dejado de ser totalmente coherente, pero no fue para mi gusto. Pero cuando ya está grabado, madre, no puedes hacer otra cosa. Decirle simplemente que lo corrija, pero en las versiones presenciales. Uh-huh. Ya está grabado de esa manera. Y la gente lo aprende así, ¿no? Mucha gente cantaba a las 4 de la mañana cuando el sol se va a ocultar, ¿no? Que lo habían grabado de esa manera. El sol se va a ocultar y a las 4 de la mañana será en Japón, no sé dónde, acá no. Claro. Era desde las 4 de la mañana hasta que el sol se va a ocultar. Pero todo el mundo lo cantó de esa manera porque, ya te digo, una vez grabado la gente lo copió, todo el mundo. Claro, qué peligroso eso. Ahora, Iván, ¿cómo ha sido para ti este apoyo que siempre has tenido de tu familia, ¿no? Porque tú tienes una familia fantástica, con Toya, con tus hijos, tus nietos, que es como un gran soporte creativo, ¿no? Y todos se alimentan para seguir creando y dando a este país. ¿Qué significa para ti? Bueno, el apoyo familiar es fundamental. Es fundamental. Cuando yo tenía los programas de radio, de la TAI, yo tenía que salir a buscar, a invitar a intérpretes, ¿no? Y Toya sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Entonces había esa comprensión, ese apoyo que siempre necesitamos para este tipo de actividades. En cuanto a lo que es literario, Toya también empezó a componer y para mí es un refuerzo, porque el refuerzo significa simplemente que ya no estoy solo en mi casa, ya no estoy solo componiendo en mi casa, también tengo alguien que escribe poemas, la Toyita, le he hecho una recopilación de poemas y otras cosas, ¿no? Yo considero que eso es fundamental. Como antes mencionaba, para la producción es la lectura. Felipe Pingló Alba tenía en un bolsillo a Amado Nervo y en el otro bolsillo a Rubén Darío. Entonces no era un aficionado a la composición, era un hombre que tenía mucho background cultural y que por eso es que compuso lo que compuso. Y a propósito, te quiero mencionar algo antes que se pase el tiempo. Soy presidente de la Asociación Cultural Amigos Pinglistas, que desarrollamos, preservamos y difundimos las canciones de todo el legado cultural que ha dejado el maestro Felipe Pingló, y hacemos romerías el 13 de mayo, que es el día de su deceso, el 18 de julio, que es de su nacimiento, y en octubre, que es un traslado a su mausoleo. La municipalidad nos ha apoyado en el trabajo que hacemos, porque tenemos un elenco artístico que nos presentamos en varias oportunidades en los sitios ad hoc y criollos que la municipalidad designaba. Esa es una cápita que quería hacer. Me importa mucho mencionar esto de Amigos Pinglistas, porque es una labor muy importante que estamos realizando. Claro que sí. Claro, pero está referido justamente a lo que el compositor debe tener. El compositor no puede ser simplemente alguien que voy a pedir perdón por lo que digo, ¿no? Que diga, ¿no? Te quiero mucho y si te vas te voy a extrañar y cuando vuelvas seré feliz. Por favor, eso no puede ser. Es que hay canciones así, lamentablemente, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso. Soy un purista, además. Ajá. A mí me gusta. Sí, bueno, Iván, y antes que se nos acabe el programa, ahora estás en esta faceta de los cuentos, que ya haremos otra entrevista, te lo prometo, para hablar de esta nueva etapa.
Sí, sí, claro, ahora estamos metidos, cuando hemos estado metidos en casa empecé a hacer cuentos, tengo 8, 9, 10 cuentos, escribo décimas, estoy terminando mi libro de décimas y eso será motivo de otra conversación que De, yo voy a agradecer de infinitamente. todas maneras, cuando esté el libro de décimas y los cuentos, aquí en Cuéntamelo Todo, me contarás todos los detalles. Iván, muchas gracias por esta pequeña entrevista. Contigo tendríamos que hablar horas de horas, pero nuevamente te invitaré para amplia. Y como siempre, todo mi cariño para ti. Infinitamente gracias de parte de mi familia, de parte mía. Estamos siempre contigo, tú sabes, Fátima, y celebro tu gran labor, la gran labor que estás realizando en pro de la cultura. Listo. Bendiciones. Muchas gracias, Iván.